1220. De verdad estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por asistir, a mostrar interés en esto. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre cómo ha sido esta carrera en el mundo de, por un lado, un pie en la biología y otro en la comedia y otro en la marketing y otro en la publicidad y así. Entonces, mi charla para ustedes hoy es como que bióloga y comediante. ¿No es lo mismo? Ay, sí. Bueno, también me emociona mucho que me aceptaron dar esta charla el 11 de febrero, que es Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque creo que es muy importante luego cuando yo piso escenarios y tener esta representación femenina hablando de ciencia, creo que es muy, muy importante. Entonces también gracias por aceptarme en esta fecha. Bueno, les voy a empezar platicando sobre quién soy yo, y una parte muy importante de mí es que pues yo estudié en el CUCPA, ¿no? Yo soy de la Universidad de Guadalajara y estudié biología. Yo siempre sentí como esta pasión sobre todo por los animales al principio. Yo era la niña que quería ser veterinaria. Pero también tenía mucha emoción, así en la primaria, en la secundaria me gustaba mucho ciencias naturales, física, un poco de geografía. Entonces decidí entrar al CUCBA y ya estando ahí conocí más sobre fisiología vegetal, sobre hongos, sobre equinodermos. Lo único que no me gustaba era como legislación ambiental, pero todo lo demás me fascinaba, los procesos evolutivos, la epigenética. Y yo llegué a un problema porque decía, es que me gusta tanto todo que tengo el problema de que no me puedo especializar, y todas tus maestras y maestros te fomentan la especialización, decirte, bueno, dirígete hacia algún lugar, ¿no? Y yo no podía, porque decía, es que ¿cómo me voy a ir a hongos y ya no voy a hablar de estrellas de mar? O sea, ¿cómo? Y en la comunicación de la ciencia encontré esta posibilidad de un día hablar de hongos, otro día hablar de estrellas de mar, otro día hablar de estrellas del cielo y otro día de física newtoniana, ¿no? Entonces, por eso fue que yo decidí como irme especializando en la comunicación de la ciencia, ¿no? Bueno, yo me titulé con una tesis que justamente trataba sobre qué pasa con las y los biólogos que conforme vamos pasando de semestre se nos olvida lo que aprendimos. O sea, yo notaba esto en mí, lo notaba en mis compañeras y compañeros y decía, ¿qué está pasando, no? Y me di cuenta que una cosa muy importante al momento pues de aprender sobre biología es que tú debes vivir experiencias con ese conocimiento. Entonces, eso fue algo muy importante, y una persona que me apoyó muchísimo y que me dejó pasar a sus grupos y experimentar con sus alumnos, pues fue Cristian Galván. Entonces, pues también quería como, hola, pásenle, bienvenidos, los estábamos esperando, ya ahorita empiezan los chistes. Ay, sí. Bueno, y no quise como dejar de pasar la oportunidad de poner nuestra foto aquí juntos, porque fue un gran apoyo y sobre todo me ayudó como aceptar que para ser bióloga no a fuerzas tenía que ponerme a ver crustáceos en el estereoscopio, que me encantaba, pero decía, es que seguimos en esta burbuja, ¿no? Incluso Cristian me apoyó mucho porque pues el cuerpo académico dudaba sobre si aceptar mi proyecto de tesis, ¿no? Así como, es que no está trabajando con hongos pero él me ayudó mucho, y eso me sirvió justamente para poder decir, las personas para aprender sobre el mundo vivo necesitamos experiencias. Y bueno, eso es como un poco el antecedente. Y bueno, yo comencé a hacer comunicación de la ciencia, probablemente desde muy chica. A mí me gustaba dibujar cómics, y dibujaba cosas que aprendía en la escuela, ¿no? Así de, ay, el sistema respiratorio, oh, qué padre. Y así mi hermana dibujaba flores y así, y yo un pulmón, ¿no? Entonces como que siempre me gustó platicar y siempre me gustó compartir sobre estas cosas que me apasionaban. Y afortunadamente en quinto semestre tomé la materia de comunicación de la ciencia con el doctor José Luis Navarrete,
¿Conocen al doctor José Luis Navarrete? Los que no son de CUCBA lo conocen. Ay, sí. Bueno, el doctor es la persona que promueve más, bueno, no sé si más, pero es un gran promotor de la comunicación de la ciencia en la carrera. Y llevé su materia y me fascinó. Fue así como, ¿qué es esto? Porque en esta materia solo había 2 reglas. Uno, no desinformes, o sea, no te avientes datos que te sacaste la axila. Y 2, atrapa a tu audiencia. Te vas a dar una maroma, vas a poner un cartel, vas a cantar, o sea, lo que sea, pero atrapa a tu audiencia. Y para mí esto fue de verdad fascinante. Dije, por fin, un lugar donde quepo. Y empecé a hacer como diferentes materiales. Lo hice, bueno, es un pequeño libreto que cuando estaba en 4º semestre, pues solo metí 3 materias porque estaba en depresión. Pero me di cuenta que podía vincularse muy bien el conocimiento de la de fisiología animal con la de invertebrados. Y entonces saqué como este pequeño libretito de cómics. Pero también estuve publicando en revistas del mismo CUCPA, no sé si todavía esté Sustentabilidad, Ciencia y Arte, sé que ya no está, pero aquí se publicó, ¿no? ¿Tampoco? Ah. Bueno, pues aquí se publicó mi primer artículo y en Ciencia y Arte estuvo muy padre porque ya no eran artículos tal cual, ya era un poquito más como de ficción. En esta analicé el documental de las sirenas, no sé si les tocó ver, hoy estoy revelando mi edad aquí. Hubo un mockumentary, un documental falso de las sirenas y la gente así de que, güey, te juro, yo vi el documental de Discovery y te juro que venimos de las sirenas. Y yo así como de... Ah. Y entonces en esta revista publiqué como ese análisis de por qué, o sea, cómo ver este tipo de documentales, ¿no? Y hubo otra publicación que se llamaba Universitorio, que era una revista interuniversitaria dirigida también por estudiantes, donde pues me invitaron a escribir y había artículos de estudiantes de nutrición, de química, y aquí fueron también de mis primeras publicaciones. Si quieren luego les paso ese artículo, porque, ajá. Bueno, y entonces, saliendo de la licenciatura, así ya con los pies afuera, yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a la divulgación de la ciencia, pero me enfrenté también a cuestionarme el concepto de divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque divulgación tiene si analizamos la palabra, pues nos habla de 2 cosas, ¿no? De una principalmente, que es el vulgo, ¿no? La divulgación se diferencia, por ejemplo, de la difusión de la ciencia, porque la difusión es comunicar conceptos, teorías, conocimiento nuevo hacia personas que forman parte de este mismo círculo científico, ¿no? Pero la divulgación, al tener aquí la palabra vulgo, habla de el pueblo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de mi carrera, ya ejerciendo como comunicadora de la ciencia, yo me empezaba a preguntar qué tanto estamos compartiendo el conocimiento y qué tanto estamos asumiendo que hay personas que saben y otras personas que no saben. Y esta gente es vulgar y esta gente está mal. Y esta gente va a estar bien hasta que sepa lo que nosotros sabemos. Y a mí eso, o sea, cuando lo analizaba y me veía a mí misma, decía, ¿qué tanto estoy haciendo una inquisición del conocimiento, un proceso de colonización del conocimiento? Entonces, empecé a moverme más hacia conceptos como justamente la comunicación, porque no solo es comunicar, sino hacer común, o la socialización del conocimiento, ¿no? Y bueno, teniendo esto presente fue que empecé a preguntarme qué otros formatos podemos usar para hacer común el conocimiento científico, ¿no? Que para el otro lado. Y así fue como llegué a la comedia. Y bueno, la comedia es algo muy hermoso porque
especialmente el stand-up, a mí me gusta decir que son malabares con el lenguaje, hacer malabares con el lenguaje. La comedia de lo que va es meter a nuestro cerebro en un conflicto. Hay una cita muy linda de Scott Wins que dice, cuando una computadora encuentra conflicto, se traba y se apaga. Cuando un cerebro encuentra conflicto, se ríe o llora, pero se ríe también, ¿no? Y entonces, la raíz de la comedia es poner en conflicto nuestros valores. Que, bueno, esto puede sonar así como, ay, sí, la gente del pan, pero en nuestro cerebro, todo el mundo, así todo lo que conforma el mundo lo tenemos dividido en categorías, ¿no? Nuestro cerebro categoriza la información y entonces tenemos una categoría donde incluimos diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos una categoría de lo íntimo y ahí pues es como hay cosas que están dentro de esta categoría y otras no. Por ejemplo, estar aquí todos compartiendo, tomando chelita, pues no es íntimo, ¿no? O sea, pues estamos respetando ciertos códigos formales, códigos también de vestimenta, o sea, podría ser si viene un gringo, pero sí, no venimos con traje de baño, ¿sabes? Entonces, lo tenemos categorizado. Tenemos categorías que son, por ejemplo, infantil y ahí metemos cosas, ¿no? Los juguetes, la plastilina, hablar chiqueado, ¿no? Y así diferentes categorías. Lo que hace la comedia es meter o juntar dos categorías en una. Y entonces ahí es cuando el cerebro dice, ¿qué? Y la comedia tiene algo muy bonito, que es que las cosas tienen que ser extrañamente lógicas, porque si están muy opuestas, o sea, si tú tal cual dices, ay, corta uñas con copa, pues la gente se va a quedar así de, ¿what? Pero si dices, güey, estaba en una cita romántica y de repente sentí como raro y dije, ay, espérame, y me saqué el pie y así me corté la uña, ahí ya tiene una pequeña lógica, ¿no? Y eso es lo que nuestro cerebro encuentra gracioso y libera pues todos los químicos que ya conocemos sobre la felicidad. Y bueno, y esto es muy, o sea, esto a mí me resultó muy importante y muy valioso a la hora de hacer comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque si yo lograba hacer personas reír respecto a temas biológicos, significaba que ya podían colocar conceptos, ideas, nociones, conocimiento biológico en categorías y ya le podían otorgar un valor, ¿no? Y eso para mí era súper importante porque a la hora de que tiene un valor, es importante para mí y ya no es algo allá lejano, sino ya forma parte de hasta incluso de mi personalidad, mi idiosincrasia, mi conocimiento del mundo. Entonces, por eso fue que dije, la comedia es un gran vehículo porque nos va a permitir lo que veía desde la tesis de licenciatura, tener experiencias, que quizá no estás ahí como armando el huerto, pero la experiencia la estás teniendo de forma intelectual y eso también es, es muy, muy, muy valioso. Entonces así fue como dije, ok, contar chistes en un bar y mi mamá, ¿qué? Muy bien. Entonces, pues tomé mi taller de stand-up. Para hacer stand-up se estudia. Y empecé a subirme a los micrófonos abiertos. Aquí estoy en mi show de graduación. En tu taller te gradúas. Y esta fue la primera vez que me subí a hablar de chistes biológicos, ¿no? Y hablé sobre reproducción humana porque lugar común, pero desde una perspectiva como más biológica y me fue súper bien y la gente se rió un montón y no manches, eso es adictivo. Y entonces seguí, esto ocurrió en Querétaro, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales allá, allá está la Caja Popular, que es el bar de stand-up, uno de los bares de stand-up más importantes del país. Y luego ya regresé a Guadalajara y me subí a la Vaca de Troya y luego los baneamos por sexistas, pero ahí comenzó mi carrera, ¿no? Y yo, fue muy extraño porque mi expectativa era subirme a los micrófonos abiertos y ya. Un micrófono abierto es un espacio donde facilitan un escenario, la iluminación, el audio y abren una lista.
tú te anotas y te dan 5 minutos para probar tu material. Entonces, lo que estuviste escribiendo durante la semana, te subes, lo tiras, casi nadie se ríe, te bajas, vas al baño, lloras, te vas a tu casa, vuelves a escribir, escuchaste, te ves porque te grabas y vuelves a decir como, ok, bueno, aquí más o menos se rió la gente y vas acomodando y te vuelves a subir y lo vuelves a decir ya medio arreglado y la gente como que más o menos y te bajas y otra vez lloras y así vas, ¿no? Y yo dije, no hay rollo, o sea, con que yo me esté subiendo cada semana a un bar con gente borracha, a hablarles de biología, con eso tengo, con eso soy feliz. Y esa era mi expectativa, porque no sabía que necesitaba dinero. Pero me iba bien y la gente se reía y sobre todo la gente me decía, qué refrescante escuchar comedia de otra cosa que no es el pito, ¿no? O sea, eso me lo agradecían mucho, ¿no? Sobre todo, una vez más, las mujeres decían, güey, o sea, gracias, ¿no? O sea, gracias por decir que el pájaro macho, no sé qué, ahorita van a ver en el especial, ¿no? Y entonces fue cuando comencé a tener invitaciones a shows y empecé a recibir dinero y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo soy bióloga. Y bueno, ajá, o sea, eso es parte del examen Ceneval. ¿Cómo sobrevivir sin dinero? Y bueno, entonces empecé a subirme más a escenarios y empecé a estar presente en más lugares en la ciudad. Aquí estuve grabando para un casting para ir a Comedy Central. Spoiler, no quedé, pero la experiencia también fue muy importante para mí porque me permitió alejarme de este mundo tan conocido que es la ciencia y la formalidad y es así como, aquí tu mensaje tiene que ser súper específico y rápido y en tiempo y eso era como muy emocionante decir, tengo 4 minutos para hablar de los cordados, vámonos, ¿no? Entonces, bueno. Y lo que más me gustó fue que empecé a tener invitaciones a shows que no tenían nada que ver con la biología, ¿no? Entonces, mis demás amistades, compañeras, compañeros que también hacían comedia, decían, vamos a juntarnos todos a hacer un show y presentarnos. Y entonces, pues hablaba de que fuma marihuana, él también, y yo así como, ¡ay, sabían que los tardígrados! Y no, sí, o sea, era muy padre porque entonces la gente ya empezaba como a escuchar esta diversidad de conceptos, ¿no? Formé parte de este colectivo de stand-up que se llamaba Stand-up Tropical y nos presentamos una vez al mes, ¿no? Y entonces aquí fue cuando dije, oye, aquí hay una oportunidad de que no me muera de hambre, ¿no? Y entonces, cuando vi que había posibilidad, había espacios, había disposición, la gente le gustaba y quería esto, dije, bueno, o sea, creo que más allá de subir y solo hablar en los opens, puedo de verdad hacer una carrera profesional de esto. Y fue cuando empecé ya a tener como otro tipo de invitaciones, primero espacios como un poquito de más peso, con vinculaciones ya más profesionales, en la parte institucional, pero también con talento, personas que son comediantes profesionales, o sea, que ya viven tal cual de la comedia y decir, Lumara, tu trabajo está a la altura de un comediante profesional, fue para mí como, ok, estoy lista, vamos. Y entonces, pues estoy muy contenta porque estos espacios se han ido abierto y de verdad han sido de verdad un espacio profesional y se ha logrado llegar a muchísima gente y hacer vínculos también con creadoras, creadores de contenido que al hacer estos puentes te permite llegar a otros públicos y extender ese micelio. Bueno, sin embargo, otra cosa que descubrí también a la hora de hacer comedia científica es que hay un público interesado en chistes ñoños, que no solo tenía yo que hacer este caballo de Troya para llegar a la gente que no le gusta la ciencia, sino la gente ñoña decía, güey, sí, porfa, ¿no? O sea, dame más de esta comedia que sí entiendo, con la que me identifico, que entiendo unos chistes que tal vez no cualquier persona va a entender, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo 3 apellidos y me gusta decir que es que soy triploide, pero eso no lo puedo decir en un bar, ¿no? Si hay alguien que no sabe qué es triploide, todos tenemos 2 juegos de cromosomas, uno que nos dio nuestro papá, otro que nos dio nuestra mamá. Eso es ser diploide. Ser triploide es que tienes 3 juegos y pues las personas no podemos tener 3 juegos, no, simplemente no nacemos. Por eso es extrañamente chistoso. Pero, ajá, o sea, necesitas tener ese conocimiento previo para que te dé risa. Si te lo explican, es como... Entonces, estos espacios, o sea, decir, vamos a hacer un show exclusivo para gente ñoña, y se llenaba y la gente iba y nos compraban los boletos. Y entonces eso para mí también fue muy importante decir, ok, o sea, hay aparte de esto un público que quiere consumir tal cual comedia de ciencia, ¿no? Y bueno, después de 3 años de estar subiéndome a los micrófonos abiertos y probando el material y bajándome, y esto no funcionó, esto no, a ver si así, a ver si así, después de 3 años logré construir mi primer especial de stand-up que se llamó Es Nuestra Biología. Y estaba lista para grabarlo y llevarlo al público y hacer mi gira mundial, y cayó la pandemia. Entonces, ese especial se quedó como ahí guardado, y tuve que enfrentarme como a volver a escribir, volver a subirme. En la introducción del especial lo explico un poquito como esta parte, pero aquí en corto, ahí sí, nomás para nosotros. Lo que yo escribí del 2016 al 2020, lo escribí siendo una persona diferente a quien soy ahora, ¿no? Entonces, cuando dije, ok, ya se levantan las restricciones, ya se puede hacer, yo ya no me sentía, yo ya no sentía que podía decir lo mismo, porque el discurso incluso era como, o sea, lo veía y a veces todavía lo veo y digo, oye, ¿en serio? Pero fue mi primera obra de divulgación con comedia. Entonces, bueno, ahí se quedó. Pero yo avancé y seguí sacando material, seguí sacando ahora ya shows, no sola, porque nunca es bueno ir sola, y menos en la comedia, en conjunto con otras compañeras y compañeros, pero ya decir así como, esta es mi comedia, este es mi trabajo, esta es el show que tengo, y llevarlo a la gente y escuchar que la gente se ríe. Entonces eso fue como, bueno, vamos a seguirle, y después de la pandemia fue así, ¿no? Y ya tenía como otras perspectivas. También estar en la comedia pues me ayudó como a tener este vínculo con la sociedad, porque luego como que en el mundo científico te vas aislando y te quedas así en tu burbuja de micelio, pero justamente estar ahí y estar viendo referencias de qué se está riendo la gente, ver también cómo la gente deja de aceptar discursos y deja de reírse de cosas que ya no son, también ha sido como muy satisfactorio. Entonces decir, bueno, cómo esto también lo integro como bióloga, ¿no? Y pues todo este camino me llevó a generar un producto que también fue nuevo, que integraba muchas de estas cosas, que es el programa de Late Night, que ahorita más adelante les voy a hablar. ¿Cuánto tiempo llevo, Que ya me emocioné aquí. Sí, ok, bueno, ok. Y bueno, esa es como el recorrido que ha habido en esta carrera de hacer comedia y ser bióloga, ¿no? Pero, pues no todo es bonito y fácil y así. Yo justamente me enfrentaba a decir, bueno, esto me gusta y aquí quiero dedicar mi tiempo, pero pues claro que vivo en una sociedad que se rige con ciertas normas económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer de este trabajo mi vida laboral, ¿no? O sea, que ya lo veía un poco, que decía, ok, sí se puede, pero también el hecho de ser bióloga, comunicadora, comediante, me hacía tener como el twister, ¿sabes? Así. Entonces, ¿cómo integro esto?
Y entonces les voy a platicar un poco sobre cómo ha sido ir más allá de solo contar chistes de biología, ¿no? Bueno, lo primero que he encontrado es que el stand-up comedy es una forma de comunicar pensamientos, de comunicar ideas. Entonces eso me ha servido mucho para vincularme con instituciones y decir, lo que estamos haciendo no es solo, ay, jajaja, ja, ja, y reírnos y ya, sino estamos llevando discursos hacia otros lados, ¿no? Entonces, he trabajado con universidades que quizá no es ir a dar show tal cual, pero es ir a hablar justo como aquí un poco, cómo con la comedia puedes, puedes tener un vehículo de comunicación, ¿no? Los shows también son una de las partes más importantes. Bigote Estúpido es uno de los foros más importantes de comedia aquí en Guadalajara. Entonces, estar teniendo presentaciones como en lugares es muy importante, pero también abrirle a comediantes que vienen de otros lados. En Guadalajara no lo terminamos de entender por qué, pero los públicos que consumen comedia de otros lados. No nos consumen a los locales. Entonces, abrir shows de otros comediantes ha sido muy bueno. Y sobre todo porque estas personas tienen esta noción y entonces claro que dicen tu trabajo vale y aquí está y tus honorarios presentes para esto, ¿no? Otra cosa que me ha servido mucho o que ha sido parte de esta profesionalización son las charlas y conferencias, ¿no? Que quizá no es tal cual ir a dar el show porque estás con menores de edad o en espacios más formales, pero las charlas y conferencias son una vía muy importante para la comunicación en este momento, sobre todo en la parte profesional. Y las herramientas de comedia me han servido mucho porque luego también, ay, voy a quemar gente, ay, sí. ¿Quieren chisme? Ay, no, luego ves creadores de contenido que tienen así sus numerotes en TikTok, que tienen su cantidad de reacciones, que la gente les ama, pero se paran en un escenario y dan, perdón el francés, ay, sí, no, dan flojera, ¿sabes? O sea, te quedas así y no tienen esta capacidad de mantener a una audiencia cautiva por una hora. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a 12 segundos, ¿no? Un minuto. Entonces, las herramientas del stand-up me han permitido por una hora hablar de hongos a enfermeras, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy, muy importante y muy, muy valioso, ¿no? Y es lo mismo, ay, sí, nomás que del otro lado, para que vean que sí era yo. Ay, sí. Sí. Bueno, otro producto que también ha sido muy importante y que me ha dado mucha exposición es estar presente en redes sociales. El Biodomingo de Bajón nació hace como 3 años y es un stream que hago, antes hacía todos los domingos, pero es súper cansado hacer un programa semanal, súper. Entonces ahorita lo hacemos quincenal, cada 15 días. Y es un espacio donde me permite seguir interactuando con audiencias, pero también vincular con otras personas que sí están produciendo conocimiento científico, porque, bueno, como divulgadora estás en el mundo de la ciencia, pero no produces conocimiento. En el Biodomingo de Bajón me permitía como decir, a ver, esto se está hablando, esto se está haciendo y te lo traigo con humor, con dinámicas, con juegos, ejercicios de impro. Invito todavía a mis amigas, colegas, comediantes y hacemos ahí nuestras dinámicas. Entonces el Biodomingo de Bajón ha sido justamente este espacio donde se conjuntan estas diferentes ramas y, y sé yo, ¿no? Y el otro es el Late Night con Lumara la bióloga, que ha sido un viaje súper loco. La idea se me ocurrió una vez que fuimos a Río de Janeiro, nos invitaron a un estudio de YouTube y ahí tenían un estudio tal cual para hacer como la entrevista. Y ahí se me prendió el foco de, no manches, un late night de biología estaría increíble. Y
el prototipo de esta idea comenzó en la pandemia, así en el total encierro, y con lo que tenía en mi casa dije, a ver, ¿cómo podría armar un pequeño escritorio y tener ahí a alguna invitada? Y la idea fue evolucionando y fue creciendo, justamente también integrando esto, ¿no? Cómo entrevistamos a expertas en temas con comedia, con dinámicas, con secciones, ¿no? Y llegó el día en que esto se pudo presentar ante un público. Y yo estaba súper emocionada y súper feliz. Tenía muchas restricciones porque pues es una idea muy ambiciosa, ¿no? O sea, tener tu John Oliver ahí de hongos era muy, muy ambicioso, pero empezó a funcionar bien. Este, lo llevamos a diferentes escenarios y empezó a funcionar muy bien. Y después decidimos llevarlo como a la virtualidad. Entonces, en vez de tenerlo solamente en un escenario, pues cómo podemos hacer que más personas lo vean. Y bueno, esto es como ya la imagen de la tercera temporada de Late Night. Toda la temporada está en YouTube. De hecho, hay 2 shows en vivo y 3 temporadas online. Y esta es como la que más me satisface visualmente. Entonces, esta es la que presumo. Pero hasta ya ha llegado como estas habilidades de conjuntar la comedia con la comunicación de la ciencia, ¿no? Y llegando a diversas audiencias, que una vez más ya no nos quedamos solamente en lo que está pasando aquí en Guadalajara, sino cruzamos las fronteras y ahora sí, si tienes internet me puedes ver. Y bueno, aquí tengo como algunas imágenes porque también el proyecto ha ido mutando y ha sido muy bonito ver como todos estos cambios. Tuvimos a personas muy, pues que yo admiro mucho y que son muy importantes. Ella es la doctora Silvia Salapa, experta en murciélagos. Y también que me digan, claro que voy a tu estudio, Lumara, y claro que voy a grabar, y claro que jalo a el reto de desenreda el murciélago. O sea, para mí es tan valioso no solo de decir voy a jalar a la dinámica contigo, sino saber que estas figuras que yo admiro tanto se dan cuenta de lo importante que es y por qué es valioso. Entonces, a veces una necesita mucha validación externa. Y bueno, este proyecto ha seguido creciendo. Nos invitaron a presentarlo en Talentland, también por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, como a mostrarlo, ¿no? Y una vez más, atrapar a la audiencia. ¿Cómo te vas a echar una maroma? ¿Vas a contar chistes? ¿Vas a hacer juegos? ¿Vas a qué? Pero siempre, siempre, siempre comunicando el conocimiento, ¿no? Y bueno, esta trayectoria me ha llevado a, ya esto es currículum, ahí sí. No, pues en 2023 tuve la fortuna de recibir el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, que justamente el CUCBA me postuló, entonces eso me tiene como muy, muy feliz. Y pues esto más que alardeo, así que es como compartir que esto es valioso y es importante, y aunque a veces se puede sentir raro, puede decir como, es que, o sea, ¿cómo? Explícame, porque no entiendo. Tiene mucho, mucho potencial y mucho valor, ¿no? Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que Cristian no envejece. Eh, el tiempo pasa y Cristian no envejece. Y pues sí, yo sé que no iba a estar aquí, pero que le hagan llegar el mensaje de que, pues sí, ha sido un personaje como muy importante y que me ha apoyado muchísimo y que también ha visto como esa evolución y que no envejece. Y bueno, les agradezco mucho por estar presentes hoy aquí, mostrar interés, sentir que esto es valioso como para no haberse ido. A las personas que nos están viendo, bueno, ahorita vamos a pasar unas preguntas, pero después vamos a mostrar el especial de comedia, pero para ustedes no. Pero lo pueden buscar en mi canal de YouTube, Lumara la Bióloga, se llama Es Nuestra Biología, está completamente gratis, disponible para que lo vean
si me dejan ahí, te vi de Catando Ciencia, estaría muy padre, o jaja, o eso ni da risa, pues también. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias.